Susino, bienvenida, ¿cómo está? Hola, feliz jueves. Claro que sí, feliz jueves, profesora. Profesora, las noticias en el tema económico se han sucedido como en una especie de, no sé, viento huracanado en el sentido de que han sido muchas noticias. El presidente amenazó con tarifas a México en su momento, a Canadá. Al final estos países se alinearon con los Estados Unidos. Le ha puesto tarifas a China. Esta semana tuvimos la información de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los intereses no iban a bajar, que él no recomendaba apresurar este proceso, que había inconvenientes o problemas si se bajaban muy rápido, igual si se bajaban muy tarde, que tenía que ser en su justo momento. El presidente Trump le está pidiendo a Jerome Powell que baje los intereses. ¿Hay una relación directa entre bajar los intereses y que baje la inflación? ¿Cuándo deberían bajar desde su perspectiva? Mira, hay una cosa, y es que la inflación que nosotros tenemos, que por cierto es una inflación brutal, y no es este bendito 3% que dijeron el miércoles que salió, sino que cuando tú miras, porque ese 3% es de diciembre a diciembre, creo que era, de diciembre del 23, creo que es a diciembre del 24, ¿no? Entonces te dicen que te sube un 3%, pero eso es un 3% sobre todo lo que ya nos ha subido anteriormente. Aproximadamente, para tener un número más claro, más real, ¿en cuánto está la inflación? Mira, pues la inflación está en un 27%, pero mira, si tú lo miras en vivienda está en un 26%, y además es que hice el cálculo ayer para otra cosa, un 26%, te sigo diciendo, porque es un tercio del 3%, o sea, del dato de la inflación, la vivienda pesa un tercio, ¿no? Después tenemos la energía, es un 31,8%, lo que ha subido, te estoy hablando de febrero del 2020 a enero del 2025, y la comida ha subido un 28%. Eso es realmente la inflación que nosotros tenemos. Si nosotros sumamos todo, pues está en este 25-27% que yo te estoy diciendo de febrero del 2020 a enero del 2025 con una pandemia de por medio, ¿ok? La inflación a nosotros nos empezó a subir en el 21, en enero del 21. Nosotros antes de enero del 21 no teníamos inflación. Entonces, la inflación fue a partir de enero del 21 y hasta enero del 20 y desde el principio de la presidencia del señor Trump, él nos impuso las tarifas que tenemos a día de hoy. Es decir, sí solamente le ha aumentado 10% más a China, pero todo lo demás que tenemos de tarifa ya viene de antes. Claro. Y ahí la inflación no nos subía de un 2, 2,3, 2,4. Claro. Es verdad que el presidente Donald Trump es el que más ha aportado al déficit, porque he escuchado en otros espacios y en este programa también que cuando abro las líneas siempre sale uno o tal vez dos liberales mayormente que me dicen, ¿qué es esto? El presidente Trump es el que más ha aportado al déficit de los Estados Unidos. Pónganos esto en contexto, doctora. Pero antes de ponerte eso, que es muy importante, antes de contestarte eso, a lo que tú me preguntaste, la inflación se puede bajar de una manera muy fácil. Y no es necesariamente con el señor Jerome Powell. Mira, la inflación se puede bajar porque la razón por la cual nosotros tenemos el precio de la energía 31% más caro es porque hemos dejado de producir y de meter energía nosotros en el mercado. Por lo tanto, como hay menos barriles de petróleo que eran los que aportaban los Estados Unidos, pues acuérdate que nos hemos hecho verdes, entonces hay menos barriles. Entonces, al haber menos barriles, pero la demanda continuar, el precio antes de la pandemia estaba en $55 el barril, ayer estaba en 73. Entonces, en el momento que nosotros podamos volver a poner la maquinaria digamos, del drill baby drill, que aunque a mí no me gusta y considero que hay que buscar alternativas, eso va a bajar. Te voy a decir algo que lo vas a alucinar, ¿no? La comida te dije que era un 28%, pero ese 28% de subida del precio de la comida que nos ponen en el supermercado es debido a que
los costes, acuérdate cómo están subiendo los salarios, nominales, Claro. que al final no nos queda nada, un 35%. Los granos y los fertilizantes que vienen de Ucrania, que a ver si ya los de Ucrania y se dejan de pelear con los de Rusia y los rusos con los de Ucrania y los de Ucrania con los de Rusia, porque nos han subido los granos y los fertilizantes un 12% los granos y un 17% los fertilizantes. Y en el último año, las regulaciones de tema ecológico que le han metido a lo que son, digamos, la agricultura y la ganadería, han sido por la friolera de 200 billones de dólares. Y te voy a dar la última más. En los últimos años se han reducido la cantidad de tierras que el gobierno ofrece para cuestiones agrícolas y ganaderas. Entonces hay menos tierra también. Claro. Entonces todo eso hace que el precio más las enfermedades, como ya sabemos, hace que el precio de la comida esté altísima. Y si miramos el precio de la vivienda, también te puedo dar una lista entera de razones por las cuales nos ha subido, y por eso es que el presidente Trump está metiendo tanta prisa con las desregularizaciones y con que podamos otra vez volver a ser productores netos de energía, nos guste o no nos guste, para bajar el precio. O sea que usted coincide con lo que decía el presidente Trump en su campaña política. Él decía, creo que gran parte de la inflación, la culpa de la inflación en gran parte es por el precio del combustible. Y Trump decía, Claro. si logramos bajar el precio del combustible, baja la inflación, porque obviamente los productos que van por carretera, que tienen que ser transportados con gasolina o petróleo, porque van por carretera, el comerciante le va a pasar esa subida de la gasolina al consumidor. Él dice, si logramos bajar esto, entre otras cosas, bajaría también el precio del producto, ¿no? Del producto, Claro, y bajaría pero la inflación. Y también acuérdate que todos los derivados del crudo, los plásticos, los aluminios, o sea, absolutamente todo, todo lo que nosotros consumimos tiene un derivado del crudo. Entonces, también por eso es que nos ha subido todo lo demás. Claro. Entonces, si nosotros conseguimos bajar eso, vamos a ayudar muchísimo a la inflación y nos podemos desconectar del ruido mediático del señor Jerome Powell. Pero a la pregunta de si Trump ha sido el presidente que más ha aportado al déficit, ¿eso es verdad o no es verdad? No, vamos a ver, aquí hay que diferenciar. En los primeros 4 años del presidente Trump, el último año él aportó mucho al déficit por una cosa que se llama COVID. Acuérdate que él en el año 2019 tuvimos que darle con todo al déficit presupuestario por todo aquello que tuvimos que, la maquinaria que tuvimos que poner. Entonces, vamos a detener un poquito aquí la explicación. Dicho eso que usted pone, de que él tuvo que aportar al déficit, ponerle al déficit, aumentarlo, por el tema del COVID, pudiéramos decir que no fue su culpa, sino que fue culpa de la pandemia. Vamos a ver, vamos a empezar por lo que es explicar qué es un déficit. Un déficit es cuando tú normalmente tienes unos ingresos, ¿vale? Que ya hablamos que los ingresos de este país no es el problema, porque desde que el presidente Trump hizo el cambio que hablamos el otro día de todo lo que es los impuestos, que nos bajó los impuestos, abrió las horquillas, en fin, bajó las horquillas de los tax rates y todo eso. El dinero, de manera directa e indirecta, ha entrado a raudales. Nosotros, si tú ves la curva de ingresos de lo que es el Federal Income, que se llama en la serie de la FRED, ¿no? La Reserva Federal de San Luis, ha aumentado muchísimo, ¿no? Pero eso fue durante su primer mandato, ¿no? Eso fue durante su primer mandato. No, pero su primer mandato ya ha seguido. O sea, el señor Biden se ha beneficiado de unos ingresos extraordinarios. Extraordinarios. ¿Ingresos es que entra más impuesto o entra más dinero a la gente o más impuesto al gobierno? No, al gobierno. Estamos hablando del presupuesto federal del gobierno, es decir, los impuestos que nosotros pagamos de manera federal. Al cambiarnos los impuestos del presidente Trump, nosotros, por activa o por pasiva, al final el gobierno terminó recaudando mucho más dinero vía ingresos, es decir, vía impuestos, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en la primera parte, ¿no? Los 3 primeros años del presidente Trump él gastó, ¿vale? Pero no gastó lo que están diciendo. Teníamos nuestro déficit
y manteníamos el déficit. Es cierto que en el 2019, debido a la pandemia, pues obviamente no entró dinero, porque acuérdate que no trabajábamos, acuérdate que, ¿sabes? Que Sí. había una situación... Sí, la economía estuvo cerrada en muchos sentidos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no te entran los ingresos que te estaba entrando, porque muy poca gente trabajaba. Acuérdate que el desempleo en este país que se fue al 20%, bueno, que yo fue, ya tú sabes, ¿no? Entonces, no Sí. te entra tanto ingreso, pero tú tienes que meter mucho gasto porque tuvo que dar ayudas, dieron todos esos cheques, se tuvo que mantener la economía, ¿no? Entonces, ahí sí te puedo decir que ¿sabes? Que se gastó y que se aumentó, digamos, se aumentó el déficit, ¿ok? Hasta Claro. ahí estamos. Mira. Pero ahí no hubo remedio, porque imagínese usted si el presidente Claro. Trump no hubiese dado esos beneficios y ese dinero, la sociedad entera se hubiera ido en protesta. Y lo que a mí me molesta es que todos nos beneficiamos de eso que hizo el presidente Donald Trump, incluidos Claro. los demócratas. Sin embargo, son los demócratas los primeros que ahora dicen Trump ha sido el que más ha aportado al Pero déficit. pero te voy a dar. Entonces, en el 2020, en el primer cuarto, digamos, el gobierno de los Estados Unidos tenía 4.8 trillones de gastos, ¿vale? El año anterior, el trimestre anterior tenía 4.7, el otro anterior tenía 4.7 con un poquito, es decir, nada, nos ponemos, te dejo en marzo del 2020 en 4.8. Con la pandemia, primer cuarto del 2020, aquí hay que irse a 8.8 millones, el doble de gasto por Tremendo. pandemia. Vale, Claro. pero en el cuarto del 20 se baja a 5.9, es decir, metió mucho dinero, pero después sacó gastos, ¿vale? Bueno, nosotros a día de hoy estamos en 7.1. Un billón menos que lo que había en plena pandemia. Claro. Yo te quiero dar los números para que tú veas, digamos. Y hemos ido subiendo, el gobierno ha ido gastando considerablemente a partir del 2022, a nivel de de unas cantidades que tú dices, de 1 trillón por año, 1 billón por año. Entonces, el presidente Trump lo tenía en 4.8, en pandemia se tuvo que ir al 8, pero es que de 4, que es en tiempo normal, de 4.8, que es tiempo normal, es que nosotros estamos ahora en 7.1. Claro. Que son casi 3 más. Entonces, y con el mismo nivel de ingreso. Entonces, por tanto, el déficit ha ido en aumento. Nosotros en los 4 últimos años hemos tenido el déficit récord. Nunca los Estados Unidos han tenido más de 1 trillón de déficit. Tengo que hacer algo. Tengo que irme a la pausa comercial. Me gustó eso que usted dice, que el año pasado fue cuando más déficit tuvimos, 1 trillón de déficit. Tengo que irme a la pausa. Cuando regresemos, quisiera conversar 2 temas con usted. Primero, el presidente Trump firmó en el día de hoy un memorando presidencial que tiene menos rango que una orden ejecutiva para el tema de las tarifas. Muchos han criticado el tema de las tarifas del presidente Donald Trump, que la inflación va a subir por causa de las tarifas y demás. Y después, Elon Musk en el día de ayer delineó una estrategia que parece sencilla. Él dijo, si reducimos el déficit en 1 trillón y crecemos económicamente en 1 trillón, se acabó la inflación. Pega y todo, fíjese. Al regreso de la pausa, me acompaña la doctora o profesora María Lorca. Y amigos, seguimos aquí en el espacio. Me acompaña la profesora de Economía de la Universidad de Miami, María Lorca Susino. Profesora, en la conferencia de prensa del día de ayer, Elon Musk dijo, bien, si nosotros recortamos estos gastos enloquecidos del gobierno en $1 trillón, que yo creo que se pasan los gastos de $1 trillón fácil. Pero él dice, si nosotros logramos recortar estos gastos en 1 trillón y la economía crece entre un 3 y un 5%, eso equivaldría, dice Elon Musk, a otro $1 trillón. 1 trillón anula al otro y entonces se acaba la inflación.
¿Eso funciona así? No la inflación, no, el déficit del gobierno. Se acabaría, pero él dijo la inflación. Bueno, es de lo que está... Bueno, es cierto, él dijo, se acaba el déficit y se acaba la inflación. Claro, Sí. exactamente. Mira, te lo voy a explicar. Lo que te estaba intentando decir antes con estos números tan complicados es que el gobierno entre lo que ingresa y lo que gasta tiene más o menos 1.7 trillones de dólares de déficit. Es como si tú, pues yo qué sé, tienes un déficit en tu casa de $1.700, ¿vale? Entonces, si tú tienes $1.700 de déficit, es decir, tú ingresas 5.000 y gastas, yo qué sé, 8.000, pues di que tienes $2.000 de déficit, para poner números redondos, ¿no? Entonces, si tú quieres cerrar ese déficit que tú tienes, porque claro, si tú tienes un déficit, y si tú ganas 5 y gastas 8, esos 2 los tienes que pedir prestados, ¿verdad? Claro. Entonces, pues vas a pedir prestado a tu vecino de arriba, a tu vecino de abajo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí nosotros le prestamos a todo el mundo. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Entonces, si tú quieres cerrar tu déficit, pues tienes dos opciones. Tú dices, bueno, voy a ver mis gastos y voy a cortar los gastos superfluos. Los gastos que sí, que oye, me encantaría salir a cenar 3 días o 4 o 5 días a la semana, pero oye, si voy 3, pues ya, ¿sabes? Reducir los gastos, es lo que te está diciendo. Te está diciendo reducir los gastos en 1 trillón, que son todas estas barbaridades que estamos escuchando, que están levantando las alfombras, tirando de las cortinas y están saliendo gatos y culebras, ¿no? Entonces, si nosotros recortamos los gastos en 1 trillón, ya nuestro déficit son 1 trillón. O sea, ya debemos. Y entonces, ese trillón que tenemos de deuda todavía, si nosotros trabajamos un poquito más, pues ganamos un poquito más de dinero, pues ya tenemos el déficit solucionado. Cuando tú haces eso, también como vamos a trabajar más, que es a lo que Elon Musk va, como vamos a trabajar más, vamos a poder producir más, vamos a poder producir más tomate, más patata, más lavadora, más de todo. Entonces, al poder trabajar más y ganar más y producir más, la inflación va a bajar porque hay más productos en el mercado. Claro. Cuando tú tienes más martillos, pues el precio del martillo va a bajar. Entonces, esa es la lógica de Elon Musk, que te lo pone en una frase, pero tiene tres componentes importantes. Claro, ¿y esto es posible hacerlo? Porque él dice para el 2026. Totalmente, que es posible hacerlo. Perfecto. Primero, es posible recortar todos estos gastos superfluos, que ya tú y yo lo hablamos hace unos días, creo recordar, ya lo hemos hablado. Y después nosotros podemos producir más, porque, por ejemplo, una cosa que ha hecho Elon Musk, que tiene que ver con, el presidente Trump, que tiene que ver con los aranceles. Nosotros, ¿por qué tenemos que comprarle microchip a Taiwán cuando nosotros los podemos producir? Claro. Pues si nosotros supuesto. los producimos en nuestra casa, pues ya ahí ha sido. Y con eso 1000 cosas, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en la época de los años 80 hubo un señor que, bueno, es un señor que ha pasado a la historia como un gurú, ¿no?, de la economía. Yo creo que es un señor que le ha hecho mucho daño a la economía, ¿no? Que era Jack Welch, que fue el director de General Electric. Este señor fue el primero que habló de que hay que reducir el precio de los productos que se venden en los Estados Unidos exportando mano de obra, es decir, produciendo en países donde la mano de obra fuera más barata. Eso está muy bonito, pero tú has mandado al desempleo, como él mandó, a casi 4 millones de personas porque se cargó el sector de las manufacturas. Entonces hay que volver a producir aquí. Y que a mí no me digan que es que si produces aquí y pagas sueldos americanos va a ser todo más barato. Oye, el señor Henry Ford, que hizo coches, le pagó a sus trabajadores el precio correcto para que los mismos trabajadores pudieran tener el dinero para comprar el coche que producían. Entonces, en este país ya lo hemos hecho todo y podemos hacerlo. Entonces, el que no quiere es porque, tú sabes, tiene alguna cosita que le están dando por debajo de la manga. Es cierto. Me quedan solamente 3 minutos para irme a la pausa comercial. Resulta que el presidente Trump firmó hoy un memorando presidencial que propone aranceles. Él le dice aranceles recíprocos. ¿Qué quiere decir?
Tú me pones el 25%, I'm sorry, yo te pongo el 25%. Tú me pones el 10%, yo te pongo el 10% igualmente. Dice Trump que esto va a acabar con los aranceles injustos y discriminatorios. Los aranceles recíprocos se van a adaptar a cada socio comercial, quiere decir que va a ser algo flexible. Esto no se va a imponer de inmediato. Se ha hablado de imponerlo a partir del 2 de abril porque viene un periodo de estudio previo. Los que no son partidarios de Trump y quieren criticarlo absolutamente por todo, han dicho, pero esta guerra de los aranceles del presidente Trump va a hacer que suba la inflación y va a ser perjudicial para la economía de los Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Mira, te voy a dar un dato. Los datos que te voy a dar vienen de la Organización Mundial del Comercio. Cuando tú te vas a la Organización Mundial del Comercio, ellos tienen una, ¿cómo se llama? Una pestañita de estas, ¿no? En la página web, que tiene unas publicaciones que se llaman perfiles arancelarios por país. Bueno, yo me he tomado la molestia, porque sabía que me ibas a llamar, de mirar cuál es lo que se llama el promedio simple arancelario, para ponerlo simple y no volver loco aquí a María Santísima, ¿no? El promedio arancelario simple que en los Estados Unidos le cobran a cualquier, por ejemplo, te voy a poner a la Unión Europea, cualquier aceituna española o cualquier cosa que venga de España. Vamos a poner de España, Unión Europea. Ellos a nosotros nos pagan un arancel de un 3.3. Cuando nosotros exportamos una botella de vino californiano a Europa, ellos nos cobran un 5. ¿Vale? Estamos perdiendo ahí ya. Claro, nosotros cobramos un 3, ellos nos cobran un 5. Vamos a la inflación. Mira, Europa, a día de hoy, concretamente en enero, que el Banco Central Europeo sacó la tasa de inflación, no Pepito Pérez, el Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo, la tasa de inflación que tiene en Europa es un 2.7, con un 5% de aranceles a todo el mundo. Nosotros tenemos un 3% con un 3.3. Pero te voy a dar otro dato, Reino Unido. Mira, el Reino Unido, cuando tú tocas a la puerta para exportar algo, te dice, ven aquí, 3.8, ¿vale? Nosotros, a cualquier galleta McVitie, que yo me las como, 3,3. Ellos tienen una inflación de un 2,5, nosotros tenemos una inflación de 3. ¿Okay? Claro. Te voy a dar otro, Brasil. ¿Tú sabes cuánto nos cobra Brasil a nosotros, a cualquier país? 11.2. ¿Por cualquier producto o eso varía de producto en producto? No, por tú tocas a la puerta 11.2 de media. Ok. China, 7.8. Y cualquier producto chino, 3.3, pero es que te voy a dar otro dato, por eso que yo entiendo. Hay otro dato que también está publicado, y esto está publicado por el Congreso, el Servicio de Estudios del Congreso de los Estados Unidos. En enero 31 del 2025, ellos una de las cosas que estudian y analizan es cómo ha ido el comercio exterior de los Estados Unidos, ¿ok? Bueno, pues han dado el reporte en el que han contabilizado que el 70% de lo que entra en los Estados Unidos es duty free. Es decir, que solamente el 30% de lo que entra nosotros le grabamos un 3.3. ¿Tú te estás dando cuenta de la magnitud de locura? Sí. Haciendo números redondos así, medio locos, ¿de cuánto dinero estamos hablando aquí? Porque si el 70% de los productos entra gratis, sí, sí, aquí a los Estados Unidos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Esto es enloquecido. Bueno, mira, te voy a dar el dato contrario. Del 3.3 que nosotros cobramos, porque nosotros solamente cobramos el 3.3 del resto que no está duty free, pues según el estudio eran 90 billones. Solamente, es tremendo. Que no cogemos nada. Tremendo, tremendo. Es Ya que tengo que somos el finalizar. de la caridad. Es cierto, y así no se puede. Póngase bravo quien se ponga. Estados Unidos tiene que estar primero. Tengo ya que finalizar el segmento. Muchísimas gracias por haberme acompañado, profesora. Gracias. Venga, gracias. Claro que sí. Amigos, conté con la profesora María Lorca Susino. Ya saben lo que toca. Después de la pausa comercial me voy directamente con las llamadas. Son las 5:37. Llamen al 305-400-0670 para que salgan al aire.